Buenas tardes, soy la doctora Susana García, nefróloga. El día de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica. La primera causa en México es la diabetes, sobre todo cuando el azúcar está mal controlada. La hipertensión arterial, que puede producir un daño silencioso o un daño severo si la hipertensión es grave. Condiciones hereditarias como la enfermedad renal poliquística, edad avanzada, obesidad e incluso el sobrepeso puede ser un riesgo para que tus riñones se enfermen, tabaquismo y otros problemas de salud como son las enfermedades del corazón o enfermedades autoinmunes, que es cuando las defensas se equivocan y atacan tu cuerpo. ¿Cómo puedo saber si mis riñones están enfermos? Es muy sencillo. Por una muestra de sangre medimos lo que son los productos de desechos nitrogenados. Se llaman BUN, urea, creatinina. Y en un examen general de orina podemos saber si estás tirando proteínas. En algunas ocasiones solicitamos un ultrasonido de los riñones, lo cual nos da mucho más información acerca de tus riñones. Y en otras podemos tomar una biopsia renal, que es tomar una pequeña muestra del tejido de los riñones y observarla bajo el microscopio. ¿Qué síntomas o señales aparecen cuando tengo mis riñones enfermos? Por desgracia, los síntomas aparecen cuando ya estamos en fases avanzadas. Uno de ellos es la hinchazón. Amaneces hinchado de los ojos o de la cara y por las tardes se te hinchan los pies. Puede haber cansancio por cosas que normalmente podías hacer sin problema, cambios en el patrón de tu orina, orinas menos, puedes orinar muy oscuro o puede aparecer espuma en tu orina. En casos avanzados podemos tener mucha comezón, calambres, incluso se puede agregar problemas para respirar y problemas para alimentarse. Pierdes el apetito, tienes asco o la comida te sabe muy mal. Bien. Doctora Azucena, esta enfermedad, tú decías, es una enfermedad que no da síntomas. Eh, ¿Cómo podría darme cuenta yo o en qué pacientes, en qué tipo de pacientes Una puedo ropa darme menos. cuenta si en etapas iniciales no hay Ropa. síntomas? Yo la metí para que no se pongan en la puede. Acudiendo con, acudiendo con el médico y haciéndose exámenes de sangre. La medición de creatinina es una de ellas, la que nos da la pauta. Otra es la medición de los productos azoados, como lo que es el BUN o la urea. En algunas ocasiones puede aparecer proteínas en la orina. Ya eso nos da la pauta para medir, hacer exámenes más profundos. Pero esos son los iniciales que cualquier persona se puede realizar para saber si sus riñones están funcionando de la forma correcta. Entonces, si yo tengo en etapas iniciales la enfermedad, ¿tendré algún síntoma o me tienen que doler los riñones para que yo sepa que tengo una enfermedad de riñón? No, no tienen que doler los riñones. De hecho, cuando algún paciente acude a consulta y se le dice que tiene problemas de los riñones, en ocasiones muestra incredulidad porque dice, es que a mí nunca me dolían los riñones. Ok. El punto aquí es que los riñones son muy nobles y permiten que, aunque tengan una falla renal avanzada, compensan. Y eso es lo que evita que la persona tenga síntomas. Bien. ¿Qué medicamentos pueden dañar mis riñones? El uso crónico de medicamentos para el dolor, algunos antibióticos, incluso algunos medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la infección por VIH, medicamentos que son también para tratamiento de cáncer, Y de los más comunes, suplementos. ¿cuáles son? No sé, ¿algún antiinflamatorio? ¿Como cuáles de esos antiinflamatorios pudiera ser? Pues los más frecuentes son el naproxeno, o sea, los que pertenecen a los analgésicos no esteroideos, que son desde el paracetamol, el diclofenaco, el ketorolaco, el naproxeno, la indometacina, que son muy comunes y la mayoría de las personas los puede conseguir sin receta médica. Ok. Si yo tengo un problema de riñón, eh, ¿puedo consumir alguna hierba que me recomienden y eso me va a ayudar o No, ubicará mis riñones?
No, porque en la medicina herbolaria tenemos un gran problema. No tenemos una dosificación, no tenemos unas interacciones con medicamentos y tampoco tenemos los efectos secundarios. Entonces, lo que alguna persona te pueda recomendar no necesariamente puede ser benéfico para ti, incluso te puede hacer que tus riñones se dañen más rápido. Ok. ¿Qué recomendaciones tendrías tú para los pacientes diabéticos y para los pacientes hipertensos, que son los grandes grupos que tenemos eh, que desarrollan enfermedad renal crónica? Existen 8 reglas de oro para cuidado de los riñones. Control estricto de glucosa, control estricto de presión arterial, consumir saludable, los alimentos saludables. Entonces, aquí tenemos que evitar mucho los alimentos que tengan alto contenido en sodio o alimentos procesados. Tenemos que tener hábitos saludables. No nada más es mantener un peso adecuado, tener un perímetro abdominal. Se habla mucho de que si tenemos grasa abdominal, ya tenemos resistencia a la insulina y problemas de salud, aunque la persona se encuentre dentro de su índice de masa corporal normal. Además, tenemos que practicar ejercicio, beber agua. Es la mejor vida el agua. Enseguida, tenemos que evitar los malos hábitos, como es el tabaco, el alcohol. Por lo general relacionamos el alcohol al daño hepático, pero el alcohol también nos daña los riñones. Ok. Eh, Doctora Susana, ¿algo que quieras comentar? Al final tendremos un panel de preguntas. Pueden hacer sus preguntas en el chat. Claro. Al final tendremos ¿Algo que quieras comentar acerca de la salud renal? Es importante que siempre nos hagamos la revisión con un médico si tenemos un factor de riesgo o si sospechamos que pudiéramos tener una lesión renal. No solo las personas diabéticas o hipertensas tienen daño renal. En Veracruz hay personas jóvenes sin antecedentes de alguna enfermedad que han desarrollado la enfermedad renal crónica por las condiciones que yo mencionaba. Entonces, por eso es muy importante una revisión periódica de tus laboratorios. Muchas gracias, Susana. Bien, seguimos con este diálogo con personal de salud a cargo de los pacientes con enfermedad renal. Quiero darle la bienvenida a la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Mónica Aguilar Cacho. Mónica ha trabajado mucho tiempo con los pacientes nefrópatas. Moni, es importante siempre tener una alimentación saludable para no enfermar del riñón. Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya había pacientes conectados, les mando un saludo. Me emociona estar hablando aquí de esto. Y sí, realmente sí hay una dieta nefroprotectora, que es una dieta un poco basada en plantas, es una dieta muy cuidada en proteínas de origen animal y es una dieta pues muy práctica, porque es una Se va el dieta sonido. muy... Perdón, se fue tu sonido. Sí, dime. Eh, ¿Podrías repetir lo último porque se fue el sonido? No te escuchamos. Sí, les comentaba que este tipo de dieta nefroprotectora es una dieta que tiene que ser una dieta abundante en frutas y verduras frescas, obviamente eliminando los jugos o los alimentos, frutas que vienen congeladas o en una manera más procesada como enlatadas. Tienen que ser frutas y verduras en su presentación frescas, digámoslo así. El consumo de proteínas de origen animal pueden ser proteínas blancas, altas en hierro, puede ser como por ejemplo un pavo fresco, pollo, que sean poco natados, que no tengan tanta cantidad de concentración de grasas, naturales. ¿Y qué pasa si yo ya tengo un problema de enfermedad de riñón? ¿Qué puedo hacer?
poquito menos cantidad. Perdón, se cortó. Sí, perdón, se te fue. Sí, te preguntaba que si yo ya tengo enfermedad de ¿Cuál es riñón, tu pregunta? si la pregunta es si ya tengo enfermedad del riñón, ¿qué puedo hacer yo para que no avance más este problema? Desde el punto de vista de la alimentación. No se te escucha, Moni. La debo de seguir. Déjame desconectar. No te escuchamos. ¿Así? ¿Está bien? ¿Me Así ya, escuchas? así ya, Sí. así es. Ok. Me dice si me escucho. Sí. El tipo de dieta que se debe de seguir con la tipo de paciente o va avanzando la enfermedad es el control que se debe de seguir de proteínas. Si este está en estadios del principios, como el 1 o 2, tiene que tener un control leve o ligero de proteínas de origen animal. Entonces, el tipo de dieta tiene que ser una dieta como un poco vegetariana o basada en plantas. El tipo de proteína que se debe de dar es un tipo de proteína más abundante de origen vegetal y en pocas cantidades de origen vegetal. El tipo de grasas que debe utilizar tiene que ser o recomienda un tipo de grasa monoinsaturada o poliinsaturada. Y entonces ahí tenemos que tener como un poco de cuidado con los pacientes que tienen alto el fósforo y el potasio, porque luego a veces se contrapone. Definitivamente, como decía la doctora, eliminar los alimentos procesados, eliminar los alimentos empaquetados, enlatados. Tiene que ser, como comentaba desde un principio, una dieta más fresca, digámoslo así, con alimentos que sean del día, dentro de lo posible, pero que sean alimentos que sean libres de conservadores. Entonces, alimentos, por ejemplo, de galletas, empaquetados, cereales, que aparte que tienen los niveles elevados de azúcar, que normalmente este tipo de pacientes son pacientes con diabetes, aparte de alterarle esos niveles de glucosa, también empezamos a hacer que el riñón empiece a trabajar más o empieza a forzarse, digámoslo así. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos, igual los alimentos que son muy altos en sodio. Una de los puntos importantes que comentaba la doctora, que son las 8 reglas de oro, es el cuidado de la presión arterial y el estricto control de la glucosa. Entonces hay que tener cuidado con alimentos que son muy altos en sodio y con los alimentos que pueden llegar a descontrolar este tipo o más bien descontrolar y hacer disparos de glucosa en sangre. Otro punto importante también es la hidratación. Como también comentaba la doctora, hay pacientes que están muy acostumbrados a hidratarse con refrescos. Entonces, aquí un punto muy importante de la dieta es cómo nosotros poder ayudarle al paciente a que tolere un poco más el agua natural y ya que logre sus objetivos en el transcurso del día y de su actividad física del agua. Muchas gracias. Y algo que quieras tú comentar en cuanto a los suplementos que utilizan frecuentemente algunos pacientes, es que es una cosa bien común. ¿Qué tanto puede apoyar esos suplementos a un paciente con enfermedad renal? Definitivamente el uso indiscriminado de este tipo de suplementos, sobre todo suplementos para el gimnasio o que son recomendados por gente que es muy ajena a la salud, como por ejemplo productos de pirámide, que también esa es otra, es un foco rojo, se tienen que seguir con muchísimo cuidado porque hay pacientes que pueden llegarse a tomar hasta 15 tomas o medidas de proteína y no saben si son aptos para poder tomar este tipo de suplementos. Entonces, aguas con todos los suplementos que son a base de proteínas, aminoácidos, creatina y todo lo que se recomienda. Siempre yo no me gusta decir, no puedes tomar nada de eso, pero sí el uso indiscriminado de este tipo de suplementos, hay personas que puede llegar a tener
o puede llegar a causar una falla renal nada más por el simple hecho de estar triplicando o cuadriplicando la carga de proteína que ellos pueden consumir. En el tipo, por ejemplo, hablando ya específico, un paciente con una enfermedad renal utiliza este tipo de suplementos, pues habría que nada más tener un paréntesis de decir, si ya tienes problema de riñón, estás en etapa 1, 2, 3, pues que es una etapa predialítica, tienes que tener restricción de proteína. Entonces, tienes que calcular exactamente la proteína que tú debes de ingerir y ya a veces ese tipo de suplemento ni siquiera lo cuantificamos. Entonces, puede hacer que progrese más rápido la enfermedad. En el caso de terapias sustitutivas como hemodiálisis y diálisis, este tipo de pacientes sí es apto para tomar este tipo de proteína, pero calculada a las calorías de proteína que le toca en el día. Muy bien. Moni, pues muchas gracias. Algo que desees agregar sería muy importante para los pacientes. Voy a repasar rapidísimo las 8 reglas de oro, que es actividad física. Sí o sí se tiene que hacer actividad física, dependiendo del tipo de paciente. Hay pacientes que podemos empezar caminatas de 5 minutos, hay pacientes que toleran más la actividad. La actividad física sí se debe de hacer. La dieta saludable, sin procesados, control de glucosa, control de presión arterial, hidratarse como debe de ser, no fumar, cuidado con los medicamentos que nosotros mismos nos recetamos, antiinflamatorios sobre todo, y si tienes 1 o 2 o 3 factores de riesgo, chécate con tu nefrólogo. Muchas gracias. Gracias por todas las indicaciones. Una cosa es que es bien importante. Muchos de los médicos nada más dan recomendaciones de alimentación. No me comas carne, no me comas esto nada más, lleva una vida saludable. Pero sí, la individualización de la nutrición y la dieta en los pacientes con enfermedad renal es bien importante. No es nada más que no coman algún tipo de alimento. La cantidad y cómo deben de comer es una recomendación importante de los nutriólogos. Moni, muchísimas gracias por tu Un placer. participación. Gracias. Saludos. Bye, bye. Saludos. Bye. Lamentablemente esta enfermedad no nada más afecta a los adultos. Esta enfermedad también puede afectar a los niños, y nuestros niños. Eso es algo importante y quisiéramos que no les afectara a ellos, pero lamentablemente es una enfermedad que también afecta a los niños. Para hablarnos acerca de la enfermedad renal en los niños, está con nosotros la doctora Gloria Azucena Rangel Ochoa. Ella es nefrólogo pediatra. Bienvenida a este Hola, viaje como buenas experta. tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué tan frecuente es, no solamente en el mundo, en nuestro país, la enfermedad renal crónica en niños, Gloria? Pues mira, aquí no hay una estadística precisa, desafortunadamente no la tenemos, pero se cree que del 100% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, el 2% de estos es un niño. Sin embargo, pareciera muy poquito, pero de acuerdo a la población infantil, pues sí es algo bastante amplio y preocupante también, así como lo es en los adultos, de que no el acceso a sus terapias sustitutivas, etcétera. Entonces también tenemos forma de prevenir esto o de prevenir que un paciente llegue a enfermedad renal crónica. Generalmente los niños o la primera causa de esta son las malformaciones congénitas de las vías urinarias. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos detectar a tiempo? Considero demasiada importancia el control prenatal. Si las mamás, que esperemos de que cada vez haya más acceso y cada vez también se preocupen por el control de su embarazo, que les den seguimiento con ultrasonidos, etcétera, desde entonces podemos detectar una malformación urinaria, de tal forma que cuando nace el bebé puede intervenirse
pues de manera adecuada o de manera oportuna, más que nada. Muchas gracias. Mira, hacen una pregunta aquí en el chat. Si los hermanos tienen enfermedad renal, ¿es posible que los niños, sus hijos, tengan enfermedad renal también? Depende de la enfermedad que sea. Si es una enfermedad que es con herencia genética, por así decirlo, sí, sí puede pasar. Aquí digo, varía, depende de la enfermedad. Si es, por ejemplo, no sé, si el papá tuvo un solo riñón, una agenesia renal, no obligatoriamente su hijo va a tenerla. Entonces depende de qué tipo de enfermedad sea. Ok, muchas gracias. Las infecciones urinarias pueden ser enfermedad, pueden ser un indicio de enfermedad renal o que tenga alguna malformación de vía urinaria. Así es, muchos de los niños que pues no tenemos antecedente de que antes hayan, o incluso no se detectó antes en el ultrasonido nada al nacer, empiezan con infecciones urinarias recurrentes desde antes del año de edad o los primeros 2 años, con infecciones graves acompañadas de fiebre, los niños no crecen, están decaídos constantemente, e incluso a veces la pura fiebre es el dato fundamental para las infecciones urinarias. Si estas están repitiendo, tenemos la obligación de descartar alguna de estas alteraciones. Por lo menos, o si no es que todos los niños que tuvieron por lo menos una infección urinaria, hay que hacerles un ultrasonido para, para poder detectar. Aproximadamente el 50% de los menores de 5 años con infecciones recurrentes pudieran tener reflujo vesicoureteral. ¿Esto qué es? Que la orina que ya está en la vejiga vuelva a regresarse a los riñones. Entonces, el hecho de que tengamos esta alteración y que vaya acumulando esa orina en los riñones va dañando poco a poco con el tiempo ese, ese tejido renal. Entonces sí es muy importante el tratamiento de estos niños y buscar la causa, y si podemos prevenir que esto avance a enfermedad renal crónica, pues sería muy bueno. Bien. Aunque no es común, o no tan frecuente como en adultos, el tener piedras en las vías urinarias en los niños también es causa de enfermedad renal. También, no, no, no hay tanta incidencia, o sea, sí tenemos, pero a lo mejor no tantas obstructivas así severas en donde tengan que hacer la extracción del lito así de urgencia. Pero generalmente pues lo que hacemos es tratar de localizar dónde está el problema. Si hay una hipercalciuria, o sea, que esté tirando mucho calcio en la orina, que esté tirando ácido úrico, que falten algunos protectores como el citrato. Entonces, ahí es donde intentamos hacer la intervención, ¿sí? Primero que nada, si se detectó a lo mejor por ultrasonido algún lito, pues estudiar al paciente para que no llegue a tener un proceso ahí de obstrucción por alguna piedrita. Gracias, Gloria. Y he visto que en algunas zonas, específicamente en Aguascalientes, es más frecuente el problema de enfermedad renal crónica. ¿Eso puede ser algo ambiental o es algo que todavía no se ha detectado? En Calvillo, en Aguascalientes, hay algunos reportes. Sí, creo que al parecer, bueno, al parecer no se ha detectado en sí la causa precisa de esta incidencia, pero sí es mucho. Incluso, bueno, pues yo, yo veo más acá de Zacatecas, pero de lo que corresponde a o colinda con Aguascalientes, sí son muy frecuentes las glomerulopatías, y glomerulopatías que avanzan a cronicidad. Entonces, creo que sí hay algo del ambiente, pero todavía eh, no se localiza en sí el factor. Gracias, Gloria. Hay una pregunta para ti
Dice, si hay microhematuria por una cistitis bacteriana o viral, la proteinuria que se observa en el examen general de orina, donde en estos eventos agudos es generada por la misma sangre o cómo podemos saber el origen de esta proteinuria. Proteinuria hematuria. Ajá. Eh, Ajá. Aquí es muy importante saber de dónde vienen, si esas proteínas vienen del glomérulo o del riñón, o bien puedan ser de otro origen, como las infecciones urinarias o las malformaciones urinarias también traen mucha alteración a nivel de los túbulos renales. Muchas veces las proteínas se reabsorben o se filtran ahí en el túbulo renal y es cuando se pierden. Más sin embargo, el glomérulo, que es donde se lleva a cabo la filtración, pues ese se encuentra intacto, pero pues sí, se tienen que hacer otros tipos de exámenes para determinar de dónde vienen esas proteínas. ok, muchas gracias, Gloria. Otra pregunta. Cada día hay más alimentos procesados, cada día ahí están al acceso en las escuelas o alrededor de las escuelas, muchos Sí. alimentos procesados, refrescos y todo eso es. Seguramente eso interviene también en el desarrollo de algunas enfermedades de riñón. Es un factor de Ujú. riesgo, así es. Sí, así es. Y sobre todo con el sobrepeso y la obesidad. O sea, ahorita, bueno, en el hospital que trabajo, la endocrinóloga abrió una clínica de obesidad. Entonces, pues también dije, bueno, vamos a ver qué pasa con los niños con obesidad. Este, Muy mal, están disminuido el filtrado glomerular, o pierden proteínas, o están hipertensos. Entonces, desde ahí, la dieta es, el que llevan es muy importante, desde el control del peso. Y sí, definitivamente, pues sí, el exceso de sal sabemos de que nos va a llevar a lo mejor a litiasis, a hipertensión. mm, los dulces también son, de que a todo mundo se los quito, me odian a veces los niños, pero sí, pues para las infecciones urinarias, las enuresis, todo esto tiene una implicación muy importante. Entonces, en realidad en todas las consultas, eh, pues lo básico, ¿no? Comida saludable y ejercicio. Muchas gracias. Sí, la obesidad es un problema muy importante a nivel global también. Y lo que antes no, antes se pensaba que como parte de la enfermedad renal era la obesidad, era la diabetes y la hipertensión, y se ha visto finalmente que la obesidad por sí sola es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. De hecho, así como hay un hígado graso que está bien documentado, también hay un riñón Ujú. graso. Pero la presencia de un riñón graso, pues es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Lo terrible es que eso también pasa en niños, como nos dices. Sí, ya no están excluidos por el incremento, o sea, la incidencia de obesidad es muy, muy alta. Entonces, tal vez no lo veamos así como que no lo tomáramos así como muy en serio antes, bueno, hace algunos años, pero este, ya los niños con complicaciones igual como dices, hepáticas, renales, hipertensión. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante por el control del peso, este, pues, no sé, en los papás o incluso en las escuelas, la venta de todos estos productos, tratar de limitarla. Pues ya se ha querido hacer, creo que en muchas ocasiones y no se ha podido la industria, eh, ¿cómo se dice? Refresquera y todo eso, eh, no lo permite, pero no, sí debemos actuar, si no, si ya tenemos un descontrol en cuanto a la enfermedad renal crónica, va a ser exponencial. Gracias, Gloria. Hice una pregunta para Gloria y para la doctora Susana. Dice un paciente, si soy paciente trasplantados, ¿qué probabilidades hay de que mis hijos tengan enfermedad renal crónica y cómo detectarlo? Mm,
Pues ahí, como les decía, depende del tipo de enfermedad que tenga. No sé si ya le hayan diagnosticado alguna alteración. No, No, seguramente es lo no, que él quiere es prevenir que sí, no tengan esta enfermedad. Azucena García, sí. a ver. Buenas tardes. Bueno, volvemos al tema. Aquí primero ver si la causa fue determinada en el padre. Si no tenemos una causa, aquí tendríamos que hacer revisiones periódicas a los hijos. Control de niño sano, básicamente. De eso tú, Azucena Ujú. Rangel, pues Sí. tienen. Sí, eh, ¿Realmente se sí, atienden? ¿Hay una clínica de niños exactamente. sano o van por enfermedad ya los niños? Am, como no vemos de primera intención bueno, en el hospital, quiero decir, no es todo la referencia que tenemos es de pediatría hacia acá, de acuerdo al tipo de enfermedad. Em, no vemos mucho control del niño sano, pero sí estamos sobre nuestros estudiantes, por ejemplo, sobre la obesidad, desnutrición, y que revisen íntegramente a los niños. Muchas Entonces sí es importante. bien. Sí, finalmente, si tú como paciente con enfermedad renal o trasplante renal tuviste alguna causa de enfermedad hereditaria, es decir, que en tus familiares, por ejemplo, como enfermedad renal crónica secundaria, enfermedades como enfermedad poliquística renal, bueno, la posibilidad es que exista eso, pero si realmente no, si eres diabético, hipertenso o tuviste una enfermedad glomerular, seguramente tus hijos no van a tener ese problema, pero hay que revisarlos. Sería control de niño sano también. Ahí o hacer unos estudios básicos de la función de riñón. Déjeme ver, no tenemos en otra pregunta. Todavía está Mónica Aguilar con nosotros. Mónica, eh, ¿influye ahorita el sistema que empleó la Secretaría de Salud en catalogar a los productos altos en exceso de calorías, en exceso de sales? ¿De qué manera ha influido realmente eso? Sí, un poco sí. Sí ha hecho un poco de ruido en los pacientes que han comentado de, oye, esto tiene etiqueta de exceso de azúcar. Creo que es un poco más entendible para los pacientes ver una etiqueta o un sello que diga exceso de azúcares o exceso de sodio. Creo que sí, en general, creo que sí, sí ha ayudado. Sí, sí ha ayudado. Aunque a veces las etiquetas están un poco confusas porque luego puede llegar a no tener sellos, pero la porción, los gramos por porción están como un poco truqueados. Pero en términos generales creo que sí, sí ha ayudado. Gracias. Sí, es cierto. Si un paciente me decía, pues que dice exceso de sales y es un refresco, no veo por qué tiene sal o es una comida no salada. ¿Cómo es eso? ¿Puedes comentarle a los pacientes? Sí, por ejemplo, en el caso particular de los refrescos tienen un propósito que es causar más sed. Entonces, la manera de ellos para causar sed, pues es poniéndole cantidades elevadas de sal, para que la sal puede ocasionarte como un poco de adicción y que tengas un poquito más de sed y entonces que tengas un mayor consumo de refrescos. Entonces, son alimentos o son bebidas que son tan azucaradas que también para compensar un poco el azúcar le añaden sales y entonces pues es una bombita de sales y de azúcares. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las bebidas sin calorías, que tienen sustitutos de azúcares, por ejemplo, como el aspartame o el acesulfame K, que sabemos que están muy relacionados a temas hormonales o a temas de descomposición de la microbiota. También son demasiado cargados en fósforo, por ejemplo, que sabemos que un paciente con enfermedad renal tiene que tener controles de sales por el mismo fósforo o el potasio. Y entonces es como el pretexto de decir, pues nada más me tomé poquito, es que es poquito veneno, ¿no? Que luego a veces escuchamos en la consulta este término, es poquito veneno, no me va a hacer daño. En realidad, si nosotros tomamos las recomendaciones de sodio en todo el día, más o menos es el máximo de 4 a 5 gramos, contando ya
el sodio que traen los mismos alimentos, pues con un refresco, con media taza de refresco, pues estamos rebasando la recomendación. Pregunta si el agua mineral afecta también los riñones. Pues el agua mineral, a pesar de que no tiene azúcar en ciertas cantidades, pues sí, porque al final es un agua que tiene gas y entonces tiene cantidades elevadas de sodio. Vuelvo a lo mismo, a mí no me gusta satanizar los alimentos. Si se tiene un control y si se sabe cómo calcular la cantidad de sales o de sodio que tienen las aguas gasificadas, pues sí se podrá tomar dependiendo del paciente, pero sí, o sea, sí se puede llegar a incluir un poco en la dieta, obviamente no en cantidades elevadas, repito, pero sí se podría poner de vez en cuando. Okay. La doctora Azucena quiere hacerle una pregunta a la doctora Gloria Rangel. Bueno, Sí, doctora. sí, buenas tardes. Me dejaste reflexionando cuando mencionaste que ya hay una alta prevalencia de obesidad en niños. Perdón. Sí. Pero Sí, aquí me dejó, antes la asociamos la diabetes tipo 1 en niños, pero ahora mi pregunta es, ¿te ha tocado ya ver niños con diabetes sí, tipo 2 y resistencia a la insulina? sí. De estos de la clínica de obesidad que tengo, muchos con resistencia a la insulina, no sé, no tengo el dato exacto, pero yo creo que de 10 niños, 6 tienen resistencia a la insulina. Y pues son potencialmente, potenciales diabéticos en un futuro. Pero sí, desafortunadamente para allá vamos, o sea, nada más que aquí el problema es de que las enfermedades que antes veíamos en el adulto, las estamos viendo desde niños, entonces, pues lo que yo les digo, a los 20 años, 30 años, las complicaciones que van a tener son, van a ser muy importantes. Muchas gracias. Azucena, Gloria Azucena, una de los niños que tú has visto, ¿qué tan frecuente es ya? Bueno, tú los ves hasta los 16 años, 18 años, pero ¿qué tan frecuente ya es verlos con enfermedad renal crónica por diabetes o asociado fundamentalmente a eso? También, antes pensábamos también que 10 años, 15 años, deberían de pasar para que la diabetes hiciera su efecto ahí o daño renal, pero no, desafortunadamente, depende de muchas cosas. Por ejemplo, el estado de gravedad del paciente a un inicio, si tuvo cetoacidosis, por ejemplo, o recurrentes, o si en alguna de ellas tuvo, no sé, lesión renal aguda. Hemos visto que sí hay una disminución del filtrado glomerular, tal vez en etapas tempranas, pero sí lo hay. Incluso he visto que los pacientes diabéticos descontrolados hay un incremento de creatinina, todavía cuando se controlan, mejora, pero llega un punto en donde ya no, incrementa nuevamente el filtrado glomerular y de ahí seguimos. Pero sí, incluso tipo 1, también, también ha pasado. Gracias, Azucena. Gloria. La doctora Azucena, dos son Azucenas. La doctora María Azucena. Tú vives en una región, tú vives en una región en donde hay un grupo especial de pacientes. Hay un grupo de pacientes que no se presentan en todo el país, como pasa, por ejemplo, aquí en Guanajuato. Yo estoy en Guanajuato. En Guanajuato hay zonas en donde se ve mucho más frecuente enfermedad renal crónica. Hay focos de enfermedad renal crónica. En Veracruz, tú que estás en esa zona, que hay un grupo de pacientes en especial. ¿Qué pasa con esos pacientes? Porque no son diabéticos y no tienen alguna enfermedad previa. ¿Podrías comentarnos acerca de eso? Tienes apagado el micrófono. Es muy importante
porque los pacientes son económicamente activos y son jóvenes. Y como tú lo dices, no tienen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Entonces, estos focos de pacientes, de hecho, ya está reportado por la OMS como una epidemia, no nada más en nuestra región, sino en Centroamérica. Es por los climas tan extremos que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, calores extremos, exposición a pesticidas, deshidratación, falta de consumo de agua, la sustituyen por refresco y trabajos extenuantes. Entonces, estos factores se conjuntan. Es más frecuente que se vea en hombres. Sin embargo, ya también las mujeres presentan enfermedad renal crónica en etapas tempranas. Lo importante aquí y que se propone por la Organización Mundial de la Salud es volvemos a lo que es una detección oportuna. ¿Cómo podemos hacer eso? En las zonas de riesgo, estar haciendo con mucho más énfasis exámenes de laboratorio a personas que no tengan síntomas, como lo que es un examen de sangre o un examen de orina, para una detección oportuna y corregir los factores que nos pudieran en un momento dado hacer que este daño renal progrese más rápido. Sí, en Veracruz existe una enfermedad que se ha catalogado en esa zona de Tierra Blanca, Veracruz, como nefropatía mesoamericana. Es un grupo de pacientes que ya se estudió a nivel internacional. Es una zona cañera, en donde, como dice Susana, en lugar de hidratarse, empiezan jornadas por el calor, empiezan jornadas muy temprano en la madrugada, 4 de la mañana, sin comer, sin hidratarse adecuadamente. Y sí, son todos esos factores que la doctora comentó. Está bien demostrado ya. La nefropatía mesoamericana se ha estudiado ya grandemente. Eso pasa también en Centroamérica y algunos lugares de Sri Lanka también. La doctora Araceli Solano comenta que en su práctica médica ella ha notado un tipo en Martínez de la Torre y Poza Rica. Existe un alza en enfermedades glomerulares. Es una variedad especial. Probablemente se relaciona igual como la nefropatía mesoamericana. Ella dice que es una zona de plantíos de naranja y plátano donde se utilizan también pesticidas. Es decir, hay muchos factores de riesgo. No son pacientes diabéticos, pero bueno, es un factor de riesgo el cultivo en temperaturas extenuantes como esos lugares y cada vez es más frecuente. Es una nueva forma de nefropatía, es una nueva forma diferente al origen que tiene como diabetes, hipertensión arterial u otras enfermedades. Gracias, doctora, bueno, por este comentario. Ya casi estamos al final de este diálogo con expertos, con gente como Mónica Aguilar, nutrióloga clínica y especialista en enfermedades de riñón, como la doctora Gloria Susana Rangel, nefropediatra, y la doctora Susana García Rodríguez, nefróloga. Me parece que no hay preguntas ahorita, pero algún comentario que quieran hacer ustedes. Quiero comentarles que esto está grabado y se va a publicar en las redes sociales de cada uno de los doctores. Si alguien tiene algún comentario más de los panelistas. Pues, más que nada, seguimos en lo mismo, hoy vamos a las bases, la prevención. Las 8 reglas de oro son, son las más importantes y de ahí, si se llevan a cabo, pues muchas personas van a conservar la salud de sus riñones. Muchas gracias. Entonces, Azucena, ¿algo que quieras? Aquí el énfasis es aprender a acudir al médico cuando nos sentimos bien. Yo siempre les digo a mis pacientes, tú no llevas el carro al mecánico cuando ya se desvieló. Tú el carro lo llevas a mantenimiento cada 6 meses y tu principal vehículo es tu cuerpo. Entonces, por eso tenemos que tener esa cultura de hacer
revisiones periódicas de tu organismo y detectar las cosas a tiempo. Eso sería todo de mi parte. Mónica, ¿algo que nos quieras comentar? Tienes apagado el micrófono ya. Ya. Yo tengo una pregunta. Si lo pueden poner, por favor, en el chat. Sí, Mónica, te escucho. Tienes apagado el micrófono. Recalcar nada más el control o el chequeo de la glucosa y el control de la presión arterial, que con eso y el tener un control en el peso. Creo que esas tres también son como claves en la prevención. Muchas gracias. Bueno, quiero comentarles que el propósito y el lema del Día Mundial del Riñón es salud renal para todos. Quiero comentarle que existen más de 850 millones de personas con afectación de riñón y es una de las causas de muerte más frecuente en 2019, que es el año que se estudió. Más de 3.1 millones de los que fallecen es por enfermedad renal crónica. La enfermedad renal es la octava causa de muerte y si se deja de abordar y se quita atención de esto, se proyectará que en el 2040 será la quinta causa de muerte. Gracias a los esfuerzos que ha hecho la sociedad internacional y todas las fundaciones y federaciones renales, pues esto ha disminuido un poco. ¿Qué pedimos? La prevención primaria y secundaria de la enfermedad renal crónica requiere de políticas de salud que aborden de manera integral la atención del paciente con enfermedad renal. Que todos esos programas que ya existen se asegure la financiación, que invertamos en salud para evitar más complicaciones a largo plazo. Si esto se logra, ojalá que los pacientes tengan la posibilidad de recibir atención médica desde etapas iniciales. Por ahí alguien estaba preguntando algo. Sí, A es ver, que no puedo escribir porque voy manejando y solo voy escuchando. a ver, Pero ahorita estoy en un alto. Quería preguntar, es que yo entré un poquito tarde, pero me invitaron a esta charla y está muy interesante. Agradezco su preocupación por este tema. Yo atiendo a mi papá con enfermedad renal, pero no alcancé a escuchar cuáles son las reglas de oro porque estaba precisamente en consulta médica y no me pude conectar desde que comenzó. No, no sé si pudieran escribirlas por allí o repetirlas rapidito, por favor. sí, las dijo Mónica Aguilar, si las quieres decir, o cualquiera de los panelistas. Sí, si quieres, yo las digo. Ahí les va. Las 8 reglas de oro es tener actividad física adecuada para cada paciente, tener control en la glucosa, un adecuado y estricto control en la glucosa, control en la presión arterial, no automedicarse, sobre todo de medicamentos antiinflamatorios o para el dolor, como los AINES, que eso ya lo mencionaron, eh, no tabaco, no alcohol, chequeo si tienes una o más patrones como de riesgo de estos que acabamos de mencionar, ¿no? Antecedentes familiares de problemas de riñón y me falta la más importante para mí, que es adecuada una dieta saludable. Muchas gracias, Mónica. Pues hemos llegado ya al final. La doctora Azucena, Mónica y Gloria Azucena Rangel, pues están dispuestas a apoyar en sus redes sociales. Ahí los pueden buscar. Le agradezco a cada una de ustedes, panelistas, sé que están con mucho trabajo y con muchas ocupaciones en el día de hoy. Le agradezco su disposición, pero sobre todo a todos los que se conectaron. Transmitan esto a todos sus familiares, amigos, porque el problema de riñón es un problema de salud muy importante y seguramente ninguna economía va a poder eh, llevar adelante esto. Si en México se gastara en enfermedad renal crónica, estaríamos gastándonos el 40% del presupuesto anual dedicado a toda la salud de los mexicanos.
pues no me queda más que despedirnos. Nos vemos a la próxima. Vamos a seguir conversando con varios expertos, nefrólogos, nutriólogos en los siguientes días. Gloria, Azucena Rangel, Azucena García Rodríguez y Mónica Aguilar Cacho. Muchas gracias por todo. Nos vemos a la próxima. Gracias, Tomás. Saludos. Mucho gusto. Hasta luego. Saludos. Ya.